You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Bienvenidos a todos y todas. Soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Estoy muy contento de volver al formato de charla. Si lo queréis más en forma de entrevista, pues me parece que siempre se conecta más con el libro en cuestión si se habla con su autor. Hoy os traigo un autor con el que me encontré en el cruce de caminos de mis lecturas allá por 2021. Estaba yo haciendo mi seguimiento del premio Amazon, alguna vez os he hablado de él, ese estudio que intentaba predecir los finalistas del premio Amazon mediante un método matemático y con el que logré en varias ocasiones predecir entre 3 de los finalistas. Pues bien, el autor presentó su novela al premio y captó mi interés. Esa novela se llama La Gran Implosión. La leí, me gustó, publiqué mi reseña en mi web y a partir de ello comenzamos a intercambiar algunos mensajes con el autor, a seguirnos en redes y a mantener una amistad a distancia. Han pasado 4 años desde esa publicación, 4 años donde sus lectores no han tenido noticias suyas. Luego le preguntaré por ello. Pero por suerte ha vuelto este 2025 con La Noche de San Juan y os puedo anticipar que ha vuelto con mucha fuerza. Pues la lectura me ha encantado, me lo he pasado pipa y por ello estoy doblemente contento de poder contar para este capítulo con el artista de esa La Noche de San Juan. Muy buenas, Adolfo Rodríguez, bienvenido a Cruce de Caminos en esta versión podcast. ¿Qué tal, David? Buenos días. Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo. Charlar contigo siempre es muy divertido, muy agradable y se aprende muchísimo, así que es un placer verdaderamente estar aquí. El placer es mío. Toca presentarte para los que no te conozcan. Como siempre digo, aprendí de Ana González Duque al escuchar su podcast que lo mejor es dejar a los invitados que se presenten a ellos mismos y así no nos dejamos nada. Así que, ¿quién es Adolfo? Preséntate a los oyentes. Muy bien, pues voy a hacer un breve resumen, tampoco quiero aburrir mucho a la gente con eso. Yo me llamo Adolfo Rodríguez, nací en Jerez de la Frontera, realmente no he vivido allí prácticamente, me mudé muy pequeñito con mi familia y vivo en Alicante desde que era muy joven. Entonces, en parte me siento alicantino y, bueno, soy enfermero, también soy fisioterapeuta y trabajo en el hospital de aquí de Alicante, en el Hospital General de Alicante. Y además de todo este breve resumen que te he hecho, también escribo novelas. Empecé a escribir en 2015. La primera novela que yo escribí se llama El viaje de Hugo. Estuve un tiempo preparándola, pero al final di el paso. Siempre me había gustado escribir. Y finalmente, pues de una serie de circunstancias, llegó el momento en el que pude dar el paso de escribir una novela entera y publicarla en un universo que todavía no conocía muy bien, como es el mundo de la publicación a través de KDP. Y a lo largo de los siguientes años, pues fui publicando alguna que otra novela. Publiqué Engañando a la muerte en 2016 y estuve un tiempo sin escribir hasta La Gran Implosión, que es el libro que nos hizo conocernos, a ti y a mí. Es un libro que escribí durante mucho tiempo, que me llevó mucho trabajo, pero que me abrió las puertas de este mundo. Gracias a ese libro pude conocerte a ti, a otros autores como Alberto Val, que sabes que nos une una gran amistad, Luis Santamaría y un largo etcétera. Y eso fue en 2021 y a partir de ahí
es verdad que ha habido un lapso de tiempo, ha habido una serie de circunstancias personales que pues han ralentizado un poco el lanzamiento del siguiente libro, pero es verdad que ahora, en 2025, pues he vuelto con más fuerzas que nunca. Después de superar todas esas adversidades que hemos tenido en la familia, pues ha sido el momento de dar el paso, me he informado mucho, he leído muchísimo y publiqué el pasado 26 de enero, publiqué La Noche de San Juan, que es la primera parte de una serie de thriller psicológico, thriller de suspense policíaco, que trata sobre el inspector Gabriel Somoza. Y estoy muy feliz, la verdad es que ha sido el mejor lanzamiento que he hecho hasta la fecha y creo que está gustando bastante. Tú te la has leído, ya me dirás tu opinión, aunque creo que es buena. Ya la he avanzado, Y antes te la he avanzado. Sí, sí, muy buena, me la has la verdad. avanzado, sí, sí. Y la verdad es que en este momento estoy muy motivado, en el sentido de que ya estoy escribiendo la siguiente parte, llevo aproximadamente un 30%. Mi intención es publicarla en mayo. Y como te digo, ahora mismo me siento muy feliz, estoy en un muy buen momento y creo que eso repercute directamente sobre la manera en la que uno escribe y sobre la manera en la que van surgiendo las cosas. No sé si ha sido un resumen que esperabas o querías que Bien. dijera algo más en concreto. No, no, por eso te dejo total libertad para que tú me cuentes lo que quieras. Aquí me han surgido Vale, vale, bastantes preguntas de esas que no tengo preparadas. La vale, primera eso es es que bueno. no sé si quiero lanzar esta pregunta, porque me parece que alguna vez hemos hablado sobre ello. Porque dices, nacido en Jerez, pero desde muy Sí, pequeñito me voy a Alicante y yo sigo con sí. el misterio de ese porcentaje de escritores que tiene tan alto Alicante. ¿Qué narices pasa en Alicante? ¿Es el tiempo? Sí, ¿Es es el verdad, sí. sol? Sí, 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 sí. ¿Es el tiempo para que haya tantos y tantos y tantos alicantinos Sí. escritores y alicantinas? Sí, bueno, a ver, alicantinos, alicantinos, porque Pablo Poveda es ilicitano. Entonces yo no sé hasta qué punto él va a estar de acuerdo con que es alicantino. Pero Pero bueno, provincia, de la ¿no? provincia sí, de la Ah, provincia sí. vale. Sí, Luis David Pérez, Pablo Poveda, Oh, Jordi tendríamos Rota, Borja toda la noche Riveras aquí. y Sí. podemos seguir, podemos seguir. Hay un gran número, sí que es verdad. Bueno, yo soy jerezano, yo nací en el Jerez de la Frontera. Mi padre es de Jerez, mi madre es de un pueblo de Zaragoza y, bueno, pues yo nací allí. Es cierto que yo no he vivido allí prácticamente, estuve un año. Yo tengo muchos compañeros del hospital, en particular dos de ellos que son de Granada, que se ríen mucho de mí cuando yo digo que soy andaluz. Porque dicen que yo no soy andaluz, que no tengo acento, no Claro, tengo claro. las El costumbres deje. quizá el Sí, sí, deje sí, sí. exactamente. El deje. Pero bueno, yo me siento andaluz. Nací allí y estoy orgulloso de haber nacido allí, aunque es verdad que mi vida está aquí, mi vida está en Alicante, mis dos hijas son de Alicante. No me quiero mover de esta ciudad, estoy muy feliz aquí y me considero, hablas de porcentajes, que eres matemático, a ti te gustan mucho las matemáticas. Hombre, yo diría que soy más de un 50% alicantino, soy más alicantino, realmente. Muy bien. Espero que con eso Has se di- conteste tu pregunta. Más o menos. Has dicho que has vuelto con fuerza. Veo que también no solo has publicado La Noche de San Juan, sino que también has publicado traducciones al inglés Sí. Ujú. de la gran implosión y del viaje de Hugo. Cómo vino eso de traducirlas y cómo te Bueno, están pues yendo las cosas? las traducciones son complicadas en el sentido de que primero tienes que encontrar una persona que haga una traducción buena sobre tu novela. Y Ujú. eso es caro. Y en el caso de no ser caro, es que tienes algún conocido que te haga el favor de hacerlo por ti. Yo he tenido la suerte de que me han ayudado con esto, con lo cual no ha sido un desembolso económico grande. Pero sí que es cierto que tienes que estar muy seguro. Una traducción puede arruinar un libro. Entonces, a la vez también esa traducción puede abrirte las puertas de un mercado tan extraordinario como el Amazon.com. Al final estamos hablando de que es un mercado enorme, muy extenso, que mueve no solamente países como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, sino que todo el mundo, todo el globo terráqueo, quiero decir, hay lectores que pueden comprar una obra que esté en inglés. Entonces eso al final te abre las puertas de una manera inmensa. Y eso es lo que yo buscaba. Eh, es muy difícil, es un mercado mucho más difícil que el español y es un mercado para el cual hay que estar preparado. Yo tengo claro que por todo lo que he leído, hay muchos foros, hay mucha información,
y sobre todo de mucha gente, he hecho amigos que hemos estado dialogando y me han informado mucho al respecto. Eh, Necesitas publicidad para poder triunfar en Amazon.com. Y la publicidad no se puede hacer de cualquier manera. Es decir, tú no puedes lanzar un libro y publicitarlo si ese libro no tiene reseñas. Ellos hablan mucho, en el mercado americano hablan mucho de las ARCs, que son las revisiones avanzadas. Es decir, ellos mandan copias para que la gente les reseñe de su libro y de esta manera conseguir reseña, exponiéndose a que esa reseña puede ser buena o puede ser mala. Al margen de eso, invierten muchísimo dinero en publicidad. Estamos hablando de miles y miles de dólares para lanzar su libro. Y además es un mercado muy competitivo. Si nosotros aquí en España ya nos hemos estado especializando en, bueno, pues tú sabes perfectamente cómo es el proceso de sacar un libro al mercado, en el cual tú tienes que hacer, primero tener una idea, eso es lo más importante, tienes que escribir bien, tienes que editar, tienes que hacer la portada, tienes que corregir, tienes que hacer marketing de tu novela, tienes que moverte. Es un conjunto de cosas que cada vez se complica más, pero que a la vez, cada vez que vas haciendo, pues sale de una manera más holgada, más suelta y tú vas consiguiendo soltura en este proceso. Pero es un mercado para el que ahora mismo yo no tengo disposición de hacer una publicidad porque es súper importante y aquí está la clave. Creo que escritores como, por ejemplo, Luis Santamaría, Luis David Pérez, que lo acabo de nombrar ahora, que son escritores que tienen una serie de libros. Eso sí te permite publicitarte. ¿Por qué? Porque el gasto que tú destines a publicidad, si solo tienes un libro, de hecho la mayoría de personas te recomiendan que si solo tienes un libro, o dos en mi caso publicados en inglés, no te merece la pena publicitarte porque vas a perder dinero. Ahora, si tú tienes una serie de 2, 3, 4, 5 libros, cuantos más mejor, es muy posible que el retorno publicitario, el coste publicitario, retorne en unas ganancias que entonces sí te salen a cuenta, sí que es interesante que lo hagas. Por eso, de momento no estoy publicitando mis novelas en inglés. Estoy esperando el momento para que eso pueda suceder. ¿Cuándo? Pues cuando la serie del inspector Gabriel Somoza esté más desarrollada. Y al final no hay que tener prisa, porque mucha gente me dice, bueno, no te precipites, has hecho un buen libro, pero el siguiente tiene que tener el mismo nivel. Y es cierto, es que son tantas cosas, David, que hay que atender de una en una, porque si no te vuelves loco. Entonces, el mercado.com, por supuesto, hay que mirar a él, hay que aprender de él. Y además creo que se sacan muchas cosas interesantes en aprendiendo de ese mundo, el mundo de Amazon.com, para extrapolarlas al nuestro, a Amazon.es, a las lecturas hispanohablantes. Y creo que así es como lo quiero plantear. Decías que hay que hacer una buena segunda novela cuando haces una buena primera. Y yo creo que aquí, de momento, la primera parte del trabajo está hecho, porque luego entraremos en más detalle. Antes te quiero hacer alguna pregunta introductoria más, aunque ya la introducción la estamos alargando, pero a mí ya me gusta escucharte. Yo charro mucho. Cuando quieras me cortas, me dices, oye, mira, hasta aquí. Entonces es más conciso. Hemos venido a hablar de la noche de San Juan y de ti, es decir, que no hay ningún problema. Te decía que desde 2021 a 2025 está mal. No sé si está bien o está mal decirlo, pero yo he visto un cambio tan abismal de ese Adolfo de 2021 al de 2025. Lo he visto he visto una novela con una seguridad brutal. Es decir, desde el inicio, desde el primer capítulo. Es decir, aquello que dices, ¡buah! Ya me tienes atrapado aquí. Y luego manejar los tempos como los has manejado. Y luego hablaremos de esa segunda parte que tanto me ha gustado. Pero creo que has hecho un buen trabajo. Y claro, yo no te quiero meter presión, pero es que la hora ya tienes enganchado mucho público. En la segunda se trata de que ese público que has enganchado continúe y se sume más público. Y yo creo que de momento el inicio es muy bueno y el personaje es muy bueno, de verdad. Pues te lo agradezco mucho. La verdad es que creo que he trabajado mucho para llegar a ese punto. Al final tiene que ser el lector, tú no dejas de ser un lector el que te diga en qué punto estás y el que te coloque en tu sitio, porque muchas veces nosotros tendemos a sobreestimar nuestras capacidades o infraestimarlas. Y sobre todo lo segundo. Sobre todo lo segundo, muchas veces suele pasar, sobre todo eso pasa mucho en el momento en el que tienes tu libro listo. No sé si te ha pasado alguna vez, que cuando tú eres el libro que ya está listo, que ya lo has editado 200.000 veces, dices, bueno, una edición más y sigues sin estar seguro de si ese libro está preparado para ser comercializado. Pero bueno,
Es verdad que durante estos años, desde que publiqué La Gran Impresión, no solamente conocer a gente del mundo me ha ayudado mucho, sino una serie de cosas. La lectura es prácticamente imprescindible, o sea, es súper importante leer. Entonces, al final, el captar ideas de las personas que están triunfando, que están haciendo libros extraordinarios, poder sumergirte en ellos. Y no solamente leerlos desde la perspectiva de un lector, sino desde la perspectiva de un escritor que también se fija en los recursos literarios de estas personas. Pues eso te enriquece en el sentido de que tú ganas recursos, tú ganas habilidades que luego vas a emplear en tu libro. Y creo que he elegido las lecturas correctas. Eso me ha facilitado introducirme en un género que siempre me había gustado, pero que hasta ahora no había hecho. Ujú. Y teniendo esas referencias, teniendo esas personas a las que copiar de algún modo, en el sentido de si ellos hacen esto, ¿cómo puedo darle mi voz propia para que suene un libro parecido a lo que yo quiero hacer? Eso me ha ayudado mucho. Leer muchísimo, además estuve en una época en la que me comía libros, pero pues, todas las noches, pum, 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 y uno detrás de otro, y además es que me duraban nada. Y eso me ha ayudado muchísimo. Luego, sobre todo, también aprender de otras personas que están en la situación como puedes estar tú, leer muchos foros. Bueno, voy a mencionar que tú ya lo conoces, el foro de Cristian Perfumo, de Brolis. Sí, Es sí. súper interesante ese foro, porque al final es un foro donde están los mejores escritores independientes de España. Es que Ujú. estuve mirando, estaba Pablo, estaba Gema, y una serie decías, bueno, pues esto es un nivelazo. Y aquí tienes la oportunidad de hablar con ellos, de poder poner sobre Cristian, por supuesto, claro. Entonces, todo esto hace que tú ganes material que puedes usar a tu favor. Luego, en foros de ingleses también se aprende mucho. Y la verdad es que todo eso se ha traducido en qué me he estado preparando. Es cierto, bueno, durante estos años mi hija estuvo enferma, tuvo que operarse en el hospital de Alicante, justo donde yo trabajo. Ujú. Ella tiene un quiste en el cerebro que le ha provocado una hidrocefalia y a nivel personal, pues te puedes imaginar, ¿no? Ya. Hemos Ujú. sufrido mucho, ha sido un momento en el que no había lugar para libros, no había lugar para películas o series, ni siquiera para salir, había lugar Ujú. para estar con ella. Ujú. Mi mujer, pues ha sido una madre increíble, es una madre increíble. Y la verdad es que, pues, contar su apoyo y ver que todo al final se ha resuelto. Bueno, tú te has leído el libro, tú sabes los agradecimientos de mi novela al final. ¿A quién van dirigidos? Pues van dirigidos a las personas que le han salvado la vida a mi hija. Porque Totalmente. eso, Ujú. gracias a eso, y además lo digo tal cual, yo he vuelto a escribir. Y además ha Ujú. sido una situación en la que me he dado cuenta de que en la vida hay ciertas preocupaciones que no tienen cabida. O sea, a veces cuando no tienes ningún problema te preocupas por una serie de cosas que no tienen la Sí, menor importancia. Y cuando totalmente. tienes algo que realmente importa, te das cuenta de las tonterías que te preocupaban hasta ese momento, ¿no? Pero eso a la vez te curte, a la vez te hace más fuerte. Y claro, se da la circunstancia de que todo se soluciona, de que todo se encauza y que empezamos a ver cómo la cosa mejora y que todo va bien, que la operación ha sido un éxito. Bueno, pues eso te libera, eso te hace disfrutar la vida mucho más. Entonces, en esa perspectiva, yo he tenido hambre de decir, bueno, es que es el momento de ponerme a escribir y vamos, es que salió sola la historia de la Noche de San Juan. La Noche de San Juan me senté, más o menos tenía una idea de lo que quería, pero yo recuerdo que las ideas. Mira, hay una frase de Elena Ferrante, el seudónimo de La amiga Sí, 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 estupenda, sí. ¿no? Sí, Nada sí. mejor mejor libro del último siglo. Pues ella tiene, como no quiere decir quién es y tal, ella tiene un libro que le ha publicado su editorial, que son cartas que ella envía a fans, a editores y demás, que es la manera en la que se comunica, ¿no? Por correo electrónico, por tal. Pues han publicado un Ujú. libro de eso, ¿no? Un poco para que sepas el misticismo del personaje, ¿no? Y ella tiene una frase que me pareció estupenda. Ella dice que solo en el momento
en el que la historia se adapte a ti como un guante, estás preparado para escribir. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón porque ha sido extraordinariamente sencillo escribir La noche de San Juan, por paradójico que pueda parecer. Porque yo esperé el momento oportuno de escribir esa novela. Y tenía la idea que sabía perfectamente lo que iba a pasar, cómo iba a pasar. Luego, por supuesto, una vez pones a los personajes en un determinado contexto, pueden surgir ideas. Es más, es bueno que surjan y esas subtramas siempre ganan, hacen que la novela adquiera más valor. Pero si tú tienes la idea interiorizada, la transcribes con una facilidad extraordinaria. Entonces, eso es lo que me ha sucedido un poco con este libro. No sé si estoy divagando un poco No, o no, me he no. ido de la pregunta inicial porque he mezclado aquí Que un no, que poco de no. temas. Ujú. Y si tú, ya te digo, tú encáuzame, tú dime, ve por aquí, No, sí, que yo voy un poco sí, por ahí. me parece súper interesante, por eso no te quiero cortar. Ah, vale, vale. Dices que tenías la idea en la cabeza. A mí no me parece que sea tan, es decir, a ver, tan fácil. Al final podemos hacer el resumir, pero, ostras, el giro que pega la novela y todo, a mí no me parece tan fácil. Es decir, seguramente eso, Mm, justo lo que le da el giro es lo que tendrías en la cabeza y luego desarrollarías, porque el giro a mí me parece muy claro. guapo, la verdad, tío. El giro, a ver, hay una tendencia ahora al alza con los giros. De hecho, Uf. es una de las cosas que he aprendido del mercado norteamericano. Ellos, Perdona, estuve haciendo un reseñando de la Freida Freida McFadden, que también McFadden, la sí, conoces, y no sí, quise leer La Asistenta, porque todo el mundo lee La Asistenta, y me cogí la última que habían traducido aquí, La La Mujer de mujer de arriba, Arriba. Vale, me la sí. leí. Bueno, me gustó, estuvo bien, entretenida, te pasas un buen rato y tal. Y cuando estaba preparando el podcast, porque ahora hago también reseñas en versión podcast, pues me flipó, porque en una de sus novelas que todavía no están traducidas al castellano, su propia madre le dijo, oye, te has pasado, tía. Dice, mira, le has metido tantos giros a la novela que yo ya no sé Sí. ni dónde estoy. Me has mareado. Digo, mira, reescríbela, le dijo. Y la tuvo que reescribir, ¿eh? Porque la madre le dijo que era... Y es verdad, en esta de La Mujer de Arriba, yo conté como mínimo 5 giros, tío. 5. Es decir, yo me Mm. esperaba 2, pero 5, me quedé ya frito de tantos giros. Mira, Freida McFadden es una de las autoras que más he leído en estos meses antes de ponerme a escribir. Y a mí me encanta. Es verdad que los críticos de Freida McFadden te van a decir que, bueno, que es una literatura sencilla, que la narrativa no es muy ágil. Bueno, perdón, ágil, es muy ágil, Muy que no es ágil, muy muy ágil. prodigiosa, quiero decir. Que no es muy enrevesada, que no es muy literaria, Mm, por decirlo de alguna manera. mm, La realidad es que tú coges un libro de Freida McFadden, yo La Asistenta sí que lo he leído, y si lo empiezas a leer, no te das cuenta de lo que avanzas hasta que miras el número por el que vas, porque no puedes parar de leer. Y eso es una virtud. Ella, bueno, Freida McFadden es neuróloga y todavía ejerce, sí, ¿eh? sí, sí. Todavía Ejerce, sí, sí. ejerce. En Y es Boston creo que era. número uno en España, en Estados Unidos, allá donde vayas es número uno. Vende una barbaridad. Vende una barbaridad. Y además escribe un libro cada 2, 3 meses. Es una barbaridad lo de esa mujer. Es que era autora autopublicada, ¿eh? Hasta hace 2 años no vendió los Sí, sí, derechos sí. en papel y los derechos en digital los sigue teniendo ella, ¿eh? Lo Cuidado, ¿eh? sigue teniendo, sí. Ella tiene la fuerza, pues como Rowling. Al final, si tienes el poder, tú puedes negociar mejor o peor. Y ella lo tiene, claro que lo tiene. Ella, bueno, van a hacer una película ahora que la protagoniza Sydney Sweeney y no sé quién es el actor, pero creo que también es conocido. Ujú. Y la verdad es que el libro, si bien es verdad que cuando ya has leído un poco a Freida te imaginas de qué va, porque si has leído La Asistenta, cuando lees La Mujer de Arriba, sabes por dónde puede ir y es más fácil aceptar el arte que tiene, la narrativa que tiene, esa agilidad para llevarte a donde ella quiere y sorprenderte aún sabiendo lo que va a pasar, pues hay que atribuírselo a ella y a mí me parece magnífica, la verdad. Pero bueno, como te decía, no solamente Freida, hay una serie de autoras ahí y de autores que te meten un giro. La paciente silenciosa de Allen Oh, qué Michaelis. qué bueno, qué bueno, qué Es, bueno, qué claro, bueno. ese giro es muy bueno. Bueno, yo no sé si tú te viste venir este giro en La paciente silenciosa. Yo no, yo desde luego que no. De hecho, No. sabía que había un giro, porque al final son novelas que sabes que van a llegar a esto, pero me lo comí, no me lo tragué y me pareció brillante, me pareció sublime.
Pero bueno, lo que te decía, no solamente Michaelides y McFadden, hay un montón. Y al final el lector es la tendencia ahora. En el mundo de la literatura tú tienes que mirar por cómo el mercado se está moviendo. Y ahora mismo lo que vende es este tipo de literatura. Es una literatura muy fácil de leer, que engancha, que el lector no puede soltar. Y el lector espera que haya un giro. De hecho, has mencionado a Freida McFadden. Freida McFadden, en el subtítulo, que tan importante es para vender un libro en KDP, bueno, es la asistente de Assistant, y el subtítulo es un thriller psicológico con un giro que te jaw-dropping, que es impactante en castellano. Lo vende como tal. La gente compra esa novela porque espera un giro, y es lo que esperan encontrar. Entonces, en el caso de La noche de San Juan, el giro a mí sí que me resultó relativamente fácil porque yo ya tenía esa idea en la cabeza. Entonces, Claro. si tú empiezas a escribir, obviamente el prólogo eliges el momento en el que todo va a parecer más interesante, que no puedes empezar un prólogo por... Claro. El prólogo me descolocó un poco, ¿eh? Porque es aquello que dices, ¡guau, qué brusco, tío! Y ahora que se para todo y digo, bueno, ya volverá, pero me parece como muy brusco, ¿sabes? Pero bueno, entiendo que es esto es lo que vas a ver. Es decir, si continúas leyendo, esto es lo que vas a encontrar, ¿no? Y claro, te lo encuentras luego, cuando ya no te lo esperas. Claro. A ver, me gusta ese formato. Me gusta el formato en el que yo te voy a dar algo en el prólogo que a ti te va a generar ganas de leer. Y luego voy a jugar capítulo tras capítulo a ir dejándote pistas, porque bueno, supongo que cuando leíste La noche de San Juan en el desenlace, cuando ves, te imagino que ya luego todo te cuadra. Todo, claro. Empiezas a entender, claro, pues esto era así por esto, esta situación no la había visto de esta manera, pero si le doy este enfoque, entonces, claro, aquí ya la cosa puede ser, me han pillado. Al final es lo que buscaba. Entonces, es más fácil cuando tú ya sabes, sabes previamente lo que pasa, ir dejando esas pistas, ir dejando esas miguitas de pan para que luego a la hora de que llegue el desenlace todo sea más impactante, ¿no? Que es lo que se busca. Ahora, es que no quiero decir nada de la siguiente, pero te voy a decir que es algo parecido, ¿no? Es un thriller psicológico en el cual también es el segundo volumen de Gabriel Somoza, y es un caso nuevo en el cual pues van a pasar acciones, ¿no? Que te pueden recordar a este tipo de literatura donde hay giros, donde hay pues una narrativa muy directa, en cual, sobre todo, que pasan cosas desde que empiezas hasta que terminas. La literatura de hoy en día no tiene relleno. Los Ken Follett y compañía ya no existen. No. A ver, con todo el respeto a un superventas como Ken Follett, que ya quisiera yo ser la mitad de escritor que es él. Pero desde luego no es lo que más se vende hoy en día. La literatura es más directa, ¿no? Y ese es mi punto de vista. Oye, antes de entrar, que vamos hablando todo el rato de La noche de San Juan de forma tangencial, sí. Y luego entraremos, que nos expliques un poco más de qué va la novela, ¿no? Para los que están escuchando, pero, oye, ¿cómo te organizas para escribir? ¿Tienes alguna rutina? Porque, claro, trabajando en casa, padre de 2 hijos, no sé, por las noches, por las mañanas, al mediodía, ¿cuándo? Bueno, pues a ver, recientemente he tenido una de las mejores noticias que podían llegarme, porque yo tenía un turno de trabajo muy largo en el hospital. Yo trabajaba muchos días seguidos. Y bueno, pues hemos establecido un nuevo turno de trabajo en el cual ahora mismo voy a trabajar más horas, pero trabajo muchos menos días al mes. Paso de trabajar prácticamente 20 días al mes a trabajar 10. Trabajo más horas cuando voy esos días, obviamente las horas son las mismas. Soy funcionario y tengo que cumplir las horas, no hay más. Pero trabajo mucho menos días, lo que me permite tener mucho más días libre. Mi vida ha cambiado muchísimo. Yo ahora mi hija, la mayor, la veo mucho más, estoy mucho más tiempo en casa. Y luego se da la circunstancia de que por las mañanas, cuando yo, entre semana, si mi hija, la mayor, está en el instituto y la pequeña está en la guardería y mi mujer está en la universidad estudiando, pues yo estoy en casa más a gusto que nadie y entonces me pongo a escribir con mi corcho, con mis ideas, con mi libretita y buscando información e intentando ser lo más creativo posible. Entonces, claro, en esos huecos sí tengo tiempo.
Obviamente luego pues hay que ir a trabajar, hay que limpiar, hay que hacer tareas domésticas, hay que hacer la compra, la comida, etcétera. Pero estoy siendo muy práctico. Como tengo la idea muy metida en la cabeza, soy muy práctico. Me preguntas por mi rutina a la hora de escribir. Sigo más o menos el mismo proceso siempre. Cuando voy a escribir una novela me leo varios libros del género que quiero escribir, 3 o 4. Eso es la primera parte. Me los leo muy rápido. A lo mejor en una semana o 2 semanas, como mucho, me los he leído. Me leo, intento, bueno, autoras que ya sabes que me gustan, como Sarina Pena, que para mí es una referencia, por supuesto. El último que ha sacado me lo leeré pues en cuanto termine de escribir este libro. Y pues también pues, Lisa Jewell, Javier Castillo, hay muchos, ¿no? Es ir eligiendo sobre todo, intentar cambiar de autor porque cada autor te enseña recursos diferentes. Ahí puedes diferenciar que hay autoras que te pueden enseñar trucos, te pueden enseñar recursos. Yo le llamo recursos, a mí me gusta llamarlos así. Que ellas siempre lo utilizan como coletillas. En todas sus novelas tú ves esas huellas que van dejando, ¿no? Las autoras o los autores. Pues captarlos, interiorizarlos y utilizarlos a tu favor, pues es un plus. Entonces esa es la primera parte. Una vez he terminado eso, pues organizo mis ideas. El lado creativo, pues tú tienes una idea. Quieres a lo mejor crear un universo real, ¿no? Pero una historia que suceda en una urbanización, en una zona de costa, o quieres que sea a lo mejor un circuito cerrado, que yo le llamo, que es, por ejemplo, pues que haya un suceso, un asesinato, un secuestro, lo que sea, que llame la atención, que suceda en un determinado lugar y que haya un número determinado de sospechosos, pues, el típico, el crimen del mayordomo, ¿no? Bueno, pues tú decides qué es lo que quieres hacer, le vas dando forma, le vas dando un poco personalidad a todos los personajes que vayan a salir, creas sus historias, porque cada uno tiene que tener sus historias, tiene que tener su personaje, sobre todo en novelas de este tipo, en los que hay varios sospechosos, ¿no? Al final tú siempre tienes un pool de sospechosos que vas presentando. Si haces como mucha gente hace, que mete una cantidad grande de personajes que pueden ser posibles culpables, corres el riesgo de que el lector no sepa de quién estás hablando, porque has metido a muchos. Yeah. Entonces eso, una de las cosas que hago es darles personalidad distintiva. Yo, por ejemplo, si te hablo de un personaje, voy a poner un ejemplo muy tosco, ¿vale? Que es tuerto, a ti no se te va a olvidar, porque es algo pues, tuerto, ¿no? Llama la atención porque es tuerto. ¿Cómo ha perdido el ojo? Pues tú puedes inventar una historia heroica si quieres, o fruto de la mala suerte, no sé, me lo estoy inventando según la marcha. Pero distinguir a los personajes es parte del trabajo. Eso hay que tener claro que hay que buscar nombres que no se parezcan, que tengan un rasgo distintivo, etcétera. Y luego organizarlo. Yo tengo las ideas en orden y me siento a escribir. Cuando ya tengo las ideas organizadas y el croquis hecho, adelante. Obviamente, a lo largo de la escritura muchas veces necesitas volver atrás. Más o menos cada 5 capítulos, cada 6 capítulos, vuelvo a leer todo lo que escribo. Durante esta etapa no corrijo. Si estoy escribiendo, no voy a parar el punto de creatividad que tengo, no lo voy a interrumpir porque me he dejado una coma tres palabras antes, o porque no he acentuado un dónde que era interrogativo. No voy a pararme a hacer eso porque me saca de la novela. Yo luego ya voy a corregir. Entonces termino el proceso creativo releyendo para volver a meterme, y tampoco le doy mucha importancia a inconsistencias, a lo que es la edición de desarrollo. Sí que me las anoto. Es decir, si por ejemplo he dicho que este personaje iba al gimnasio de lunes a viernes, luego no puedo decir que de lunes a viernes va a conciertos a la misma hora, cosas de ese tipo. Pero sí me las apunto para luego revisar y poder corregirlo. Y una vez termino el lado creativo, pues hago muchas ediciones, muchas ediciones. La primera directamente en el ordenador, y una vez la novela ya tiene una buena presentabilidad, la paso a Kindle Create, consigo el archivo y leo directamente en el libro electrónico. Me voy apuntando cosas con la libretita y hago más cambios y más cambios y más cambios. Cuando ya creo
que está lista para que la vean los lectores cero, se la envío a los lectores cero. Esta última novela he contado con muchos lectores cero, porque al final son una ayuda inestimable. Te ríes porque la has leído los agradecimientos y no, esa pregunta la tengo preparada. Oye, vale. 19 lectores cero. ¿Cómo te organizas? Sí. Es decir, tiene que ser un caos en la cabeza, ¿no? De información. ¿Cómo lo hiciste? Explícamelo. Bueno, a ver, un lector cero tiene un valor incalculable. Porque ya te he dicho que yo reviso la novela, pues puedo hacerle revisiones a fondo, le puedo hacer, no sé, 12, 15, no lo sé, muchas. Pero llega un momento en el que tú ya te sabes la novela de memoria y entonces lees por inercia y es imposible ver que en una conjunción te has comido un espacio o que ese punto no debe estar ahí o que has metido el verbo dicendi en mayúscula cuando va en minúscula en un diálogo. Ese tipo de cosas es muy difícil verlas cuando ya llevas muchísimas revisiones. Tú necesitas más ojos y cuantos más ojos, mejor. Entonces, bueno, tengo la suerte de que mi padre y mi madre me leen el día que les doy el libro, se lo leen. Y mi madre es bastante meticulosa a la hora de señalar, pues me ayuda mucho. Me dice, mira, te has dejado, aquí has puesto un Patricia, ¿no? Un nombre propio en minúscula. Pues oye, vas y ya vas a tiro hecho y lo corriges. Y luego, pues gente que le gustan mis libros, amigos míos que me leen y demás, pues contar con su ayuda. Además, siempre te encuentran algo, siempre te encuentran algo. Y gracias a ellos, pues, corrijo más. Y es súper útil. ¿Cómo me organizo? Hombre, los conozco muy bien a todos, son amigos o familiares. Entonces, no me cuesta trabajo acordarme de quiénes son. Los conozco. No, pero yo lo decía más en el tiempo, ¿no? Es decir, el tiempo que tienes que esperar, que te llegue todo eso, es decir, pero bueno. Eso sí. Claro, hay lectores cero, de hecho, de esa lista de 19, no voy a decir nombres, seguramente escuchen este podcast, pero hay alguno que no me ha dado su opinión, ni siquiera se ha ido. No pasa nada, no lo voy a quitar de la lista, lo dejo claro al principio, incluso antes de que me hayan dado su opinión. Pero sí que es verdad que para esta siguiente novela que voy a escribir voy con el tiempo un poquito más justo. Entonces, claro. Porque quiero, te lo digo abiertamente, quiero llegar al 1 de mayo. Quiero llegar al 1 de mayo para presentarme al Storyteller. Y como buen amante y estudioso del premio literario Amazon que eres, sabes perfectamente el 1 de mayo es muy importante. O presentas el 1 de mayo o no presentas. Entonces voy justo de tiempo. Necesito lectores cero rápidos. Pues esas personas a lo mejor ya no son mis lectores cero en la siguiente. Y no porque no les tenga en la estima, sino porque necesito que sea más rápido. Va a ser ese el motivo. Muy bien. Oye, llevamos un ratito hablando y ahora sí que ya me gustaría que me dijeras, que le dijeras a los oyentes que van a encontrar en La Noche de San Juan, de qué trata la novela, es decir, no es una sinopsis, sino tú, que me digas, ¡pam!, ¿qué van a encontrar ahí? Vale, si la quieren leer. Lo voy a intentar. Pues La Noche de San Juan es una novela que trata sobre el inspector Gabriel Somoza, es el inicio de la serie. El inspector Gabriel Somoza es un detective aquí en España no existe, es un inspector. Eso lo he aprendido gracias a un verdadero inspector de homicidios que tuvo la amabilidad de quedar conmigo y me estuvo poniendo al día de todo esto. Bueno, pues Gabriel Somoza trabaja en el grupo de homicidios de la Policía Nacional, pero tiene una desgracia familiar. Su mujer y su hija mueren en un accidente de tráfico y eso le lleva, pues, te puedes imaginar, no quiere saber nada de nadie, vive porque su corazón sigue latiendo, pero realmente ese hombre está muy apagado, triste y todo lo que te puedas. Gabriel, por casualidades del destino, recupera la que ha sido la casa de veraneo de su familia en la Coveta Fuma. La Coveta Fuma es un sitio de Alicante, es un lugar en la costa, para el que no lo conozca, es un sitio precioso, es idílico, es un valle en el cual hay casas unifamiliares en su mayoría dispuestas. Cada una es un poco entrópico, cada una está puesta de una manera distinta, no siguen un orden, hay estilos arquitectónicos muy dispares, pero tiene un encanto que es difícil de explicar. La gente de Alicante lo sabe, porque además es un sitio
muy poco conocida por algún motivo, pero tiene un aura especial. Pues Gabriel va a vivir a esta casa que no había podido ir antes porque su inquilino, el inquilino que alquilaba esta casa, había desaparecido. No se sabía dónde estaba, entonces hasta que no tenga una orden judicial para poder recuperar su casa, el juez no permitía. Se da la circunstancia también de que es en plena pandemia, es en 2020, y esto pues ralentiza un poquito los plazos. Cuando Gabriel llega, empieza a descubrir ciertas incongruencias en esa desaparición, ciertos aspectos misteriosos y se pone manos a la obra a investigar qué ha pasado ahí realmente. Y hasta ahí es donde te voy a poder decir, porque no quiero seguir contando la historia, pero ¿qué puede esperar un lector? Pues puede esperar una historia muy dinámica, una historia en la que no hay lugar a palabras vacías, es decir, el texto, cada capítulo, son capítulos muy cortos, está orientado a un determinado fin y no hay relleno. Si yo escribo algo es porque quiero que el lector tenga conocimiento de lo que está pasando ahí, porque luego le va a dar consistencia a la novela. Es una novela rápida de leer, en la cual se van a ir conduciendo los diferentes capítulos desde el punto de vista de diferentes personajes. No me centro en una narrativa en particular de una persona, sino que adapto el punto de vista de diferentes personajes. Eso es algo que hace mucho nuestra gran amiga Sari La Pena y que me encantó. Entonces siempre he querido escribir algo así y la verdad es que me ha parecido súper divertido y muy dinámico. Y al final, pues, va a haber un giro, muy famosos hoy en día, que creo que es difícil de identificar y que creo que va a gustar. Hasta ahora, hasta la fecha, está gustando mucho. Sí, yo tengo que decir que la novela a lo mejor son 3/4 partes de esa primera parte que es qué está pasando, cómo va el tiempo evolucionando, y cuando queda eso, un cuarto de novela, llega la segunda parte que, vaya, a mí me pareció, a ver, todo me ha parecido fantástico, pero esa segunda parte es caviar. Es cuando ya te pones a leer y que empiezas a leer las primeras páginas de la segunda parte y dices, ay, que ya lo estoy viendo, ay, que lo estoy viendo, pero no te... Es decir, que te vas emocionando y te vas adelantando, ¿no? La verdad es que está muy bien construida. Oye, siempre estamos diciendo Shari La Pena, Lisa Jewell, Freida McFadden, pero ¿sabes que cuando empecé a leerla, yo no he leído nunca a Shari La Pena, ni tampoco a Lisa Jewell, y una vez a Freida McFadden, pero sí que he leído a Harlan Coben, y a mí me pareció cuando empecé a leerla que era Harlan Coben. Es decir, que era el estilo de Harlan Coben. No sé si la has leído. El algoritmo de Amazon te da la razón porque nos relaciona. Sí. ¿Has visto? Nos relaciona bastante. Yo, claro, que el algoritmo de Amazon te relacione con eso al final es una anécdota, ¿no? Es simplemente pues, es lo típico, ¿no? Que un lector que te ha leído a ti luego compra un libro suyo. En este caso es más probable que sea la inversa, que un lector que la compre a mí. Pero sí, obviamente, claro, yo capto mucho a los escritores que me gustan y él es uno de ellos. Al final, es verdad que es una manera de mejorar, ¿no? De ir captando quién lo está haciendo bien y qué está haciendo. Porque si lo está haciendo bien, me gusta y quiero escribir algo que esté bien, pues aprender de estas personas es el camino a seguir. Copy que el Santiago, me han dicho también algunas personas. No sé si a ti te... No, estilo, a lo mejor, ¿no? Un poco. Sí, sus últimas novelas, sobre todo, sí. Podría ser. No lo sé. Al final, compararme con estos escritores o escritoras que estamos mencionando, pues no es real. No es real porque estamos en situaciones muy distintas. Yo estoy empezando. Yo ojalá algún día pueda formar parte de esa comparativa que estamos haciendo ahora, pero a día de hoy es irreal, no tiene ningún sentido, porque estoy a años luz. Ya me gustaría llegar, pero no es el momento. Yo creo, Adolfo, que al final, poniendo la cubeta a fumar, Alicante, como dice muchas veces Pablo Poveda, ¿no? El cine del Mediterráneo, ¿no? Al final tú te das tu propia identidad, ¿no? Es decir, que es
Es decir, además el personaje concreto que haces. Es decir, lo comparamos sobre todo para la gente que nos oye, ¿no? Aquello, la gente le gusta mucho las etiquetas. Entonces dice, mira, es Harlan Coben. Ah, mira, pues entonces a lo mejor lo leeré, ¿no? O es Sally La Pena. Vale, pues me gusta. Pero al final, cuando la lees, tienes tu propia identidad. Eso es indiscutible. Además, lo de la cometa fumar, antes no te lo he dicho, pero me has hecho buscar fotos como siempre. He estado buscando fotos, a ver cómo era el sitio. Porque claro, yo iba leyendo y me iba imaginando esas calles, me iba imaginando las casas, a los vecinos mirándose de un sitio al otro, ¿vale? Y he buscado y me encanta que una novela al final también te lleve, ¿no? A conocer esos sitios diferentes. Oye, hablabas también del COVID. Últimamente me estoy dando cuenta que muchas novelas están escogiendo el tiempo del COVID. Yo pensé que eso como que iba a pasar, ¿no? Es decir, que en el momento del COVID sí que hubo como una implosión de mucha gente escribiendo sobre lo que estaba viviendo en ese momento. Se hizo una literatura muy rápida del COVID, pero me parece a mí que ahora es mucho mejor, en el sentido de que como han pasado unos años, como sabemos... Sí, iba a decir sabemos lo que pasó. No. Sabemos, tenemos nuestro conocimiento de lo que vivimos y tal, y ahora... A mí me ha encantado, tío. La chica que coge el perro, que sale con sus amigas, todo eso que dices, estoy reviviendo escenas de ese momento y la verdad es que también es guay que una novela también te transporte a ese sitio y luego haya el caso, está claro, ¿no? Pero ese transportarte, ¿no? Al final. Bueno, yo cuando elegí el COVID, yo había tenido una idea inicial de una novela que transcurría también en la cubeta fumada y era en pandemia. Tenía una idea distinta, no voy a decir mucho de qué trata, por si algún día he decidido escribirla, pero esta me pareció más interesante y por eso la decidí. El COVID al final ha sido una etapa de nuestras vidas más larga de lo que a todos nos hubiera gustado. Ha sido años, entre una ola, la otra, los confinamientos, los toques de queda, etcétera. Ha sido muy largo y ha cambiado mucho la manera en la que vivíamos, ahora es totalmente distinto. Entonces, claro, eso provoca que varios autores decidan escribir sobre esta época que hemos vivido. Es verdad que cuando yo decido hacerlo en pandemia, lo hago para generar un contexto. Si yo te estoy contando a ti una historia en cualquier otra época de la historia, pues a lo mejor si no hay ningún suceso así llamativo, pues no va a tener la riqueza que puede tener a lo mejor ciertas anécdotas como las que mencionas, ¿no? Pues lo de las mascarillas, el contacto, que la gente tuviese ese miedo. Eso hace que gane un poquito de contexto y le aporta yo creo que algo de riqueza. Por eso elegí el COVID y porque me parecía sobre todo una buena idea en el sentido de que este tipo de novelas gana cuando hay aislamiento. No es lo mismo contar una novela de crímenes en Manhattan que una novela en una aldea perdida en una montaña de la Patagonia, ¿vale? No es lo mismo. Porque al final, pues, que haya pocas personas, esa sensación de estar solo, pues siempre mejora la atmósfera. Eso me lo podía dar el COVID, porque el COVID vació las calles, como ya sabe todo el mundo, y podía ubicar a personajes en lugares aislados donde no pudieran ser vistos. La verdad es que creo que fue un acierto y bueno, lo que pasa es que ya no hay, es verdad que esto va a ser solo para la primera novela porque la siguiente pues hay que tener línea temporal y hay que ser condescendiente, no sé, tienes que saber que claro. Si eliges una época del año. Hay otras autoras que no, hay otras autoras que no, directamente no te dicen la época y así pueden hacer lo que quieran cuando quieran. Y se inventan pueblos y tal. Bueno, es igualmente válido y les funciona muy bien, vaya que funciona muy bien. Pero en mi caso no, yo quiero una línea temporal y bueno, la voy a respetar. ¿La cubeta fuma continuará? ¿En la siguiente continúa la cubeta? Bueno, si se puede contar, si se puede contar. La cubeta fuma nunca se va a ir porque ese sitio es maravilloso y espero que no se eche a perder. Pero no, el siguiente volumen de la serie va a estar ambientado en otro sitio que también tiene para mí un encanto especial, porque he ido muchísimo de niño, es un sitio también precioso, de hecho la invitación mía de boda era un vídeo y lo grabamos allí para que te hagas una idea de cómo es aquello, es un lugar precioso y es un lugar que no es tan poco conocido como la cubeta fuma, es mucho más conocido en este caso. Ya verás cuál es. Y ya, sí.
Y tanto. Ya buscarás Sobre, información porque te va a gustar ese sitio seguro. Y cuando a mí vengas a siempre Alicante, te llevo. tengo que hacerlo, tengo que hacer ir a Alicante. Tengo mucha gente que ver en Alicante, tantos Sí, sí, escritores sí. como Y hay. tanto. Oye, comienza una serie. Yo cuando alguna vez hablo con otros autores me dicen, es que ya tengo planificadas 10 novelas. Yo no sé si tienes 10, pero 2 o 3 No, las tienes planificadas. ¿Solo una, la 4. siguiente? ¿4? 4. Sí. Vale. 4, hay que ser realistas. Al final es verdad que esto es una carrera de fondo. Es verdad que todo depende de la constancia y el trabajo duro. Eso lo tengo claro y al final estoy en una dinámica muy positiva en la que todos los días hago algo y estoy bastante fuerte. También es verdad que tengo la motivación de llegar al 1 de mayo, pero hay que ser realistas y saber que esto no se puede mantener sin herir. Tú tienes que tener una fecha de finalización o de por lo menos tener un descanso. Entonces, yo, en el mejor escenario posible, yo publicaré, además del segundo volumen, el tercero antes de que termine 2025. Y ese es el mejor Ujú. escenario posible. Y luego, a partir de ese posible mejor escenario, se suceden una serie de escenarios que no son tan halagüeños, pero que voy a mantener por lo menos hasta la cuarta novela. Y a partir de ahí, no sé qué va a pasar. No es el momento todavía de pensar en eso. Sí que tengo No, una idea no. más o menos Ujú. formada. ¿Que es posible que se alargue? Pues es posible. También va a depender de muchas cosas. Además, hablando claro, o sea, al final depende que una saga se alargue o se acorte, De los depende también lectores, de los de los lectores. lectores. Exactamente. Porque si tú tienes una serie de lectores que han llegado hasta el libro 4 y quieren leer un libro 5, pues yo creo que es Pues, bueno para ambas ujú. partes que ese libro vea la luz. Pero si es hora de cambiar, pues es hora de ir a otro proyecto e intentarlo hacer lo mejor posible con otra historia o con otros personajes. Entonces ahora mismo tengo la idea de 4. Oye, hablando sobre los lectores, yo creo que como tú decías, el recibimiento de la novela ha sido, no bueno, buenísimo, porque yo soy un chafardero, ya lo sabes tú, es porque he estado con el premio Amazon 8 años, me gusta ir visitando las páginas web de las novelas a ver cómo van, lo tuyo es Claro. espectacular, espectacular. Eh, ¿Has notado que la gente tenía ganas de volver a leerte por esa recepción? ¿Tú lo has sentido o...? Bueno, no estoy seguro. Al final, obviamente la gente que me conoce y la gente que sí que se ha leído mis anteriores novelas, sí, además es gente a la que estoy muy agradecido. Y mira, voy a aprovechar este momento que me has ofrecido para poder agradecerle a toda la familia, todos los amigos, mis compañeros de trabajo, todas las auxiliares del servicio, mi compañera Iris, enfermera, todo el servicio de cirugía plástica que al final se han comprado mi libro, me han apoyado, han estado ahí. Eso para mí es súper importante porque eso es una base de lectores que te leen porque eres tú. ¿No? A lo mejor no les gusta leer o a lo mejor no les gusta el tipo de literatura que tú haces, pero te leen y te leen porque es tú. Y eso es lo que más agradecido me hace sentir. Entonces, es verdad que yo, tanto La Gran Impresión como El viaje de Hugo o Engañando a la muerte son géneros muy distintos. Y aparte son géneros muy distintos que se han ido distanciando en el tiempo de tal manera que no he podido alimentar una base de seguidores grande. Eh, yo creo que al final he jugado bien las cartas de planificar el lanzamiento. Y aquí vamos a mencionar una vez más a Pablo Boeda y su lista de correo electrónico que tendrá por el trasladado. A ver, tiene toda la razón. Al final es algo que funciona y funciona por una serie de cosas. La primera es porque cuando tú cuelgas un libro en Amazon, cuando tú tienes un producto a la venta en Amazon, tú no eres quien está vendiendo ese producto. Lo está vendiendo Amazon. Y el cliente que lo compra, por mucho que te siga en tu página de autor y a ti y te enorgullece, a mí me encanta, yo todos los días me meto a ver cuántos seguidores tengo más y veo que va subiendo y para mí es maravilloso. Pero yo no sé quiénes son. Yo no sé qué personas me están siguiendo. Yo no sé, Ujú. yo no puedo contactar con ellos, no puedo ofrecerles una newsletter, no puedo ofrecerles un libro gratis como hacen muchos, no puedo ofrecerles interacción. La lista de correos sí. Entonces, si tú tienes almacenado un número de seguidores que están dispuestos a comprar tu novela y tú sacas el libro avisándoles de que lo vas a sacar, pues ya sabes cómo va el algoritmo de Amazon. Determinado número de ventas en un momento oportuno te hacen subir.
Y cuando te hacen subir en las listas, la publicidad, el algoritmo de publicidad entiende que puede mostrar tu anuncio. Entonces las impresiones suben, el coste por clic baja, los retornos de ventas son mucho más rentables. Luego también los anuncios de redes sociales, haber estudiado mucho el qué funcionaba, el qué no, el saber qué podíamos usar. Eso también me ha ayudado mucho, pero sobre todo la lista de correo. La lista de correo es imprescindible. La mía, pues todavía es incipiente, está creciendo, pero te puedes imaginar cuando, pues por ejemplo, cuando Rosegate publica un libro, ¿qué pasa? Se pone número 1. Lo ha hecho hace una semana. No sé si lo has visto. Automáticamente, sí, sí. Automáticamente, porque Rosegate saca un libro y ya no solamente es los miles y miles, ¿verdad? Esa escritora tiene muchísimo, tiene una red de seguidores extraordinaria. No son los miles de seguidores que tiene de Amazon, que son importantes. Lo que pasa es que Amazon, y eso es interesante que mencionarlo aquí, si tú no tienes tu libro en preventa, Amazon no va a avisar a los seguidores hasta probablemente 30, 60 días después de que publiques el libro. Ya. Claro, no es lo mismo que Rosegate en este caso, cuando publica el libro, automáticamente su plataforma de email marketing manda un mensaje masivo, todos esos seguidores reciben el correo electrónico y entonces dicen, bueno, me lo compro. ¿Por qué? Porque me gusta Rosegate, porque quiero leer su libro. Por eso estoy en su lista de correo electrónico y no me voy de aquí. Pues compro. Y Rosegate la número uno. Así, y por Rosegate, número 1, por encima de Freida McFarlane. Obviamente en Amazon.es. Pero ahí está. No sé si sigue número 1, pero bueno, que la última vez que lo miré estaba número 1 ella y número 2 Fernando Gamboa. No, Fernando Gamboa. Ayer estaba Fernando Gamboa, que lo miro cada día. Lo miro cada día, por eso, quiero decir, el top 100, donde al final espero poder llegar y poder quedarme mucho tiempo, es una publicidad extraordinaria, porque ya no pagas un porcentaje de lo que se llevan tus ventas por publicidad, porque el hecho de estar ahí te ofrece publicidad. Claro, es muy importante llegar. Entonces, el haber planificado esto en la lista de correo, el entender cómo... Hay una cosa de los anuncios de Amazon que aprendí, de Facebook, que he aprendido. Si tú llegas y... En Amazon da un poco más igual. En Amazon hacer una segmentación automática es positivo porque el algoritmo de Amazon funciona muy bien. Te hace, salvo en Amazon.es, en Amazon.com la segmentación automática no funciona. Hay que hacerla manual y apuntar a libros en español. Si no, vas a tener impresiones, pero no vas a tener clics. Pero claro, en Facebook es totalmente distinto. Amazon, pues si no hay clics, no gasta tu dinero y no pasa nada. Pero Facebook, sí, Facebook le va a enseñar tu libro a todo el mundo como se te ocurra poner segmentación automática. Porque le da igual. Te lo enseño a ti que no te gustan los libros o se lo enseño a este que ni siquiera habla español. Me da lo mismo, pero yo te enseño tu anuncio y te cobro dinero. Pero si tú utilizas la segmentación automática y apuntas a tienda Kindle, bueno, pues te puedo decir que ahí sí que el número de visitas a mi página web, que fue el primer anuncio que hice, aumentó muchísimo. Y aumentó mucho porque supe apuntar en el anuncio de Facebook. Y ya luego, que funcione mejor o peor, pues va a depender de tu libro. Si tienes un libro malo, da igual lo que hagas. Da igual que tengas publicidad, que te sepas cómo establecer las métricas y cómo apuntar fino, que, bueno, puedes vender algunas copias, pero luego te van a llegar reseñas malas y ya tu libro no va a vender. Pero si confías en tu libro, entonces venderlo es mucho más fácil. Yo de momento confío en el mío. Bueno, de momento no confío en el mío totalmente. Y la verdad es que quizá eso ha sido lo que me ha impulsado un poco. Pero bueno, esto no es cómo se empieza. Al final esto es la primera piedra de lo que quiero construir y en ese proceso estoy. Oye, en medio del libro le haces un guiño a tu amigo Alberto del Val, porque hay uno de los protagonistas que están leyendo una novela suya. Te tengo que decir que a Alberto hay que tirarle de las orejas, porque me puse en contacto con él para que nos diera una sorpresa. Y para mí que se le ha pasado. No he querido ya tocarle más las narices porque me dijo, ya te enviaré un audio para hacer una pregunta. Qué pena. A mí me hubiera gustado. Yo te lo digo para la próxima vez. Sí. Oye, bueno, a ver. 2020, dime, estará liado con la siguiente. No, digo que estará liado con la siguiente, a punto de publicar ya la siguiente, ¿no? ¿O qué?
¿Tienes tu información sobre eso? Sí, a ver, hablé con él hace poco, lo que no sé es hasta qué punto, no sé, esas son cosas. A ver, sé que está trabajando, porque es, ya sabes cómo es, que no para. Sé que su base de lectores sigue creciendo porque es un escritor extraordinario. Es una de las personas que a mí más me ha enseñado en este mundo, ¿eh? Yo tengo claro que haber conocido a Alberto allá en 2021, cuando escribí La Gran Inclusión y él publicó No hay crímenes en Tristán de Acuña, Qué fue novelón, lo qué mejor. novelón, por cierto, qué novelón. Sí, porque al Qué novelón. final Alberto es un muy trabajador. Entonces, haberle conocido a mí me ha ayudado mucho. Es una de las personas que más me ha ayudado. De hecho, ya lo sabes porque hablamos ese día, de hecho, que estuvimos en la Feria del Libro de Cuenca y lo pude conocer en persona. Y ya te digo, de hecho, una última conversación que tuvimos nosotros justo antes, él fue quien me dijo a mí, publica el libro, porque yo tenía el libro escrito finales de diciembre, una cosa así, más o menos. Hmm. Y los lectores cero me dieron sus Ok. revisiones bastante rápido, la mayoría. Entonces, el libro estaba listo para ser publicado, pero yo quería esperar al 1 de mayo para presentarlo a Storyteller. Y entonces yo hablé con Alberto y le dije, es que sabes qué pasa, que no sé qué hacer, porque eh, me está quemando el libro aquí. Yo este libro quiero sacarlo ya y quiero seguir escribiendo, pero me quiero presentar al concurso. Y entonces él me dijo, sácalo y escribe otro. Y me puse a pensar, después de hablar con él, y dije, pues este tío tiene razón como de costumbre, así que, y lo hice. Lo publiqué y me puse con el siguiente. Y no solamente en eso, sino que además es muy colaborador, él siempre está ayudando, siempre está echando una mano. Pero va muy liado, va muy liado. Ya sabes tú que la paternidad al final te da muchas alegrías, pero te quita mucho tiempo. Hmm. Y a Alberto le está pasando eso. Por supuesto que tuve un guiño con él y vendrán más. Así, sí, sí, claro que sí. Hay Oye, más guiños. Es un libro, me gusta meter guiños en los libros. Tonterías. piensa No que, tienen mucho. sí, piensa que el año pasado ganó Luis David Pérez con una quinta parte, es decir, que ¿por qué no puede ganar una segunda parte? Sí, bueno, eso es una de las cosas que yo he pensado, que también lo tuve muy en cuenta a la hora de publicar este libro y no esperar al 1 de mayo. Yo creo que Amazon tiene muy en cuenta, al final Amazon, por supuesto, es una empresa que mira porque le siga yendo igual de bien que hace, pues, vender, ¿no? Es una plataforma que vende y en el caso de Luis David Pérez, no es el único que ha llegado a ser finalista o ha estado ahí con una serie, bueno, Luis Santamaría, por ejemplo. Hay muchos, ¿no? Que supone que si Amazon entiende que ese libro está bien, que es digno ganador, ¿por qué no va a ganar por ser el primero o el tercero? Da igual. Además, si es el Hmm. tercero, mejor. O el cuarto o el quinto. Porque se supone que la publicidad que le está dando al quinto arrastra al cuarto, al tercero, al segundo y al primero. Multiplico mis ventas. Y en el caso de Luis David Pérez, así ha sido. Su último libro le ha catapultado de una manera muy grande. Pero no solamente ha ganado el premio, sino que además ha dado a conocer su serie de libros, que Hmm. está muy bien, por cierto. Sí, sí. Oye, en 2021 decíamos que tenías un podcast con Alberto Val y Sí, lo sí. cerrasteis en todo lo alto, porque el último Fue podcast que Luis. publicaste fue el mío. Y oye, ¿qué pasó ahí? Ya, Fue, sí, el último fue el mío, dice, lo he comprobado. ¿fue el Sí, tuyo? Ah, sí. vale, vale, vale. No sabía si había sido el tuyo antes que de Luis. Claro. Bueno, pues No, no, el mío. entendimos que había venido la persona más importante que podía venir al podcast y que ya no podíamos invitar a alguien que estuviese por encima y que hubiera sido una tontería grabar un siguiente episodio y lo dimos por concluido. A ver, eso fue un proyecto muy bonito, yo me lo pasaba muy bien hablando Estaban con muy bien Alberto. aquellos Sí, podcasts, ¿eh? Estaban muy chulos. Sí, sí. porque me entretenía y además te servía también para conocer gente, ¿no? Yo recuerdo de las primeras personas que vino fue Velasco y que estuvo con nosotros, yo Oh, qué no lo bueno, qué conocía, yo bueno. no había hablado con él nunca y Otro, pues otro oye, tienes la grandísimo, oportunidad. grandísimo, grandísimo escritor, ¿eh? G.G. Velasco. Muy bueno. Sí, eh, no solamente él, vino también Cristina Grela, ¿te acuerdas? No sé si lo... También, bien, sí, sí. Vino, vino mucha gente muy buena, vino Borja Rivera, vinieron muchos, ¿no? Y muchos nos faltaron también. Pero nos lo pasábamos en grande. Pasábamos, yo me acuerdo, grabábamos a lo mejor una hora, hora y media, y era una hora y media que yo me divertía. Pero como todo en esta vida, pues al final el tiempo va apretando. Y
pasas de tener una disponibilidad en una determinada época de tu vida a no tenerla. O a lo mejor centrarte en otros proyectos y demás. Por suerte he seguido hablando con Alberto, hemos estado en contacto y, vamos, yo le tengo un aprecio enorme y ha sido extraordinario conocerle, pero es verdad que para mantener el podcast, yo lo tengo difícil, pero yo creo que él lo tiene imposible. Ya. Sí, normal. Oye, viviendo en Alicante estamos casi acabando. Llevamos un poquito más de una hora charlando. Podemos seguir charlando, pero yo creo que también es mejor dejarlo bien pero digo que viviendo en Alicante seguro que has vivido noches de San Juan preciosas. Pero Sí. yo diría que ¿recuerdas alguna, no digo ya como tu novela, alguna que fuera complicada, alguna anécdota así? Ya te sé que te estoy poniendo en un compromiso, alguna que digas, No, porque además recuerdo es lo bonito. Te una... voy a dar, no. De malas A noches de ver. San Juan, a ver, malas noches de San Juan. Vamos a hacer un inciso aquí. Vamos a separar lo positivo y lo negativo. Yo trabajo en cirugía plástica y quemados, ¿vale? Imagínate. Claro, tú sabes lo que se suele hacer la noche de San Juan y más aquí. Sí. Aquí la gente salta hogueras por filosofía, ¿no? Ya. Y bueno, pues los que saltan hogueras y no tienen la suerte de tener un salto exitoso, pues acaban en quemados. Entonces yo he tenido noches de San Juan en las que he trabajado toda la noche como el que más, porque al final es de allí donde van a ser atendidos, ¿no? Pero noche de San Juan con un contenido especial, por supuesto que la tengo. Yo a mi mujer le pedí salir una noche de San Juan. ¿Has visto? Uh-huh. Sí. Yo le pedí que saliera conmigo, además de una manera brillante, no porque lo hiciera yo, no porque, pero lo hice muy bien. Lo hice, fue bonito y me lo curré y lo hice muy bien. No voy a dar detalles, pero creo que fue entrañable. Y fue justo una noche de San Juan. Sí. Uh-huh. Qué bueno. Oye, ¿sabes que cuando vi... Por cierto, no te sigo en tu lista de correo porque como te sigo en Instagram, te sigo en Sí. Facebook, estoy informado al máximo de lo que va saliendo. Por eso te digo que al final si no se multiplica las cosas y te reverbera, ¿no? Pero recuerdo el primer impacto que tuve cuando vi el anuncio de que salía una nueva novela, primero me puse súper contento porque dije, ostras, después de 4 años, qué guay. Y luego en frío dije, la noche de San Juan. ¿Qué me dice a mí este título, no? Aquello que como que me quedé un poco frío, ¿no? El título, ¿no? Te lo reconozco. Pero eso sí, una vez lees la novela, dices, es que no puede tener, no es que no tenga sentido, es que no puede tener otro título porque aún me estoy acordando de una escena, no quiero hacer spoiler, de una persona saliendo por una puerta mirando al cielo y tal. Y es que, mira, me he puesto así como los pelillos de punta y todo todavía. Sí. Aquello de, qué bonito es esa escena. Pero no, bonita no es, pero está tan bien escrita que dices, solo puede ser una noche de San Juan. Muchas gracias, hombre. A ver, el título de la novela no era ese. Me pasó exactamente lo que acabas de decir. Se iba a llamar sin rastro. Se iba a llamar sin rastro. ¿Sin rastro? Sí, de hecho, entonces ya Harlan Coben te pone una denuncia. Porque seguro que tiene alguna que se llame Sin Rastro. No, era el borrador, ¿no? Tenía la carpeta, yo tengo todos los libros y todos los proyectos los tengo almacenados por carpetas y es el título del libro. Entonces, ahí dentro tengo el archivo y la papelera de versiones, que yo llamo, ¿no? Porque voy haciendo correcciones, a lo mejor si me pilla que estoy con el portátil en un sitio, lo hago con ese archivo, me lo mando por correo para grabarlo, entonces voy teniendo diferentes archivos. Y de hecho la carpeta se llamó Sin Rastro prácticamente hasta el final. Yo el título no lo había decidido, pero había circunstancialmente que fuese Sin Rastro por el momento. Y ya luego cuando terminé creo que mucho antes de que terminase de escribir, dije, no, este libro no se va a llamar así, se va a llamar La Noche de San Juan. Lo tengo clarísimo y además es el título que quiero. Creo que un poco por lo que te pasó a ti también. Sí, la verdad es que sí. Muy bien, yo creo que lo dejaríamos aquí, Adolfo. Vale. Le recuerdo a toda la gente, en las notas del episodio tenéis los enlaces para aquello de que no os perdáis. Ya en Amazon es muy fácil encontrarlo, Adolfo Rodríguez, lo encontráis perfectamente. Y si no, lo tenéis aquí en las notas del episodio. Además, también he puesto la de La Gran Implosión, por si tienen curiosidad por saber esa anterior novela de la que hemos estado hablando. Adolfo, darte las gracias por pasarte por Cruce de Caminos. Gracias a que ti. Tenías un lector ganado.
Ahora lo tienes más todavía. Tengo muchísimas ganas de leer la segunda parte, de continuar buceando con Gabriel Somoza. Y nada, mucha suerte en el camino este que has empezado de esta serie, que yo creo que, oye, vas así, vas subiendo con una buena pendiente para arriba. Yo creo que los lectores lo agradecen de tener pues una voz nueva, ¿no? No es nueva, pero renovada, ¿no? Y yo qué sé, como eso que te he dicho, con una fuerza inmensa, ¿no? Que has vuelto. Muchísimas gracias, David, a ti por ser siempre tan agradable y tan maravilloso como eres. Creo que haces mucho por la literatura independiente, dándole difusión, ya te lo he dicho en más de una ocasión. Entonces, en ese sentido, por lo que a mí respecta, pues solo puedo darte las gracias y siempre que tú me invites a hablar contigo, será un placer y aquí me tendrás. Pues muy bien, pues muchas gracias. Y a todos vosotros, pues ya lo sabéis, que si queréis, si os ha gustado la charla, que espero que sí, porque yo no me he aburrido, pues ya sabéis que darle al like, compartirla, hablar con vuestros amigos, decir que por aquí se han contado cosas muy interesantes también. Y nada, como siempre digo, sed felices, disfrutad de las lecturas. Chao, chao. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.